agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Fernández Flores y me da mucho gusto que me estés viendo en este momento. Quiero compartirte algunas prédicas esperando que sean de bendición para tu vida. Y antes de iniciar, vamos a orar y quiero pedirle a Dios por tu vida, que hable en este día a tu corazón, a tus pensamientos. Padre, gracias te damos, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque creemos que de ti viene la inteligencia, de ti viene la sabiduría. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de este año, sobre todo a inicios de este año, cada uno de nosotros planeó hacer muchas cosas. Algunos decían ir de vacaciones, otros planearon fiestas, incluso cumpleaños, bodas, pero nadie se imaginó que unas gotas de saliva cambiarían el rumbo de tu vida. Y no solamente tu vida, sino la de todo el mundo. Nuestros planes muchas veces son diferentes a los planes de Dios, a lo que va a pasar, ya que el futuro solamente le pertenece a Él. Y yo quiero hablarte sobre una persona la cual sus planes cambiarían para siempre y conocería a Jesús desde otro punto de vista. Tal vez tú has conocido a Jesús porque alguien te lo ha contado, pero tal vez no lo has experimentado de una forma personal, que tú lo hayas vivido. Es diferente a que alguien te cuente algo, a que tú lo experimentes. Te quiero leer una parte de la Biblia, Marcos capítulo 5, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Este es el tema de esta primer prédica. No tengas miedo, cree solamente. No tengas miedo, cree solamente. Y te quiero compartir 3 puntos importantes sobre la vida de esta persona, la cual tuvo un encuentro con Jesús y realmente conoció a Jesús, vivió con Jesús, al lado de Jesús y pudo experimentar realmente quién era Jesús. Te estoy hablando de la vida de Jairo. Como punto número 1, rompiendo protocolos. Fíjate, la vida de Jairo era una vida muy especial. Jairo es un hombre muy conocido. Me llama la atención porque cuando la Biblia menciona el nombre de alguna persona es porque es alguien importante, alguien de relevancia. Y los 3 evangelios mencionan el nombre de este Jairo. La vida de este hombre estaba regida por una buena costumbre. Era un hombre pues reconocido en su lugar. Todo giraba alrededor de su religión, porque este hombre, Jairo, era un hombre religioso. Cumplía con las normas que los regían en esos momentos. Para él, todo estaba bien. Todo marchaba perfectamente. Y este hombre era un hombre de influencias, muy culto, por cierto.
y de buena posición económica. Nosotros decimos, pues alguien así pues no le falta nada. Era un hombre muy famoso por ser uno de los principales de la sinagoga. Lucas, el Evangelio de San Lucas también lo menciona como el principal de la sinagoga. O sea, que la posición de Jairo era una posición muy buena que cualquiera quisiera tener. Tenía aparentemente una vida resuelta. Él podía tener todo lo que un hombre quisiera tener para aparentemente sentirse feliz. Pero él no contaba con algo. Él no contaba con que su hija enfermaría gravemente. Muchas ocasiones nosotros estamos tan en paz, estamos tan tranquilos que de repente, nada más de repente algo sucede y es difícil cuando alguna enfermedad, cuando vas al médico, cuando llevas a tu hijo al médico y te dice algún diagnóstico que tú no esperas. Tu vida empieza a cambiar y tus prioridades son otras. Dice la Biblia, en el Evangelio que estamos leyendo, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Luego que lo vio, se postró a sus pies. El punto número 1 que estamos compartiendo es rompiendo protocolos. Recuerda que Jairo era un religioso, mas sin embargo en ese momento a él no le importó su religión, no le importó lo que dijeran los demás, lo que pensara su compadre, lo que pensaran sus amigos, a él no le importó eso. Él tenía una necesidad, que era que su hija estaba a punto de morir. Y él rompió los protocolos de la iglesia, él fue hacia donde estaba Jesús y se postró, dice la Biblia. Se postró ante Jesús, se postró a sus pies. Alguien desesperado está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar su objetivo. Jairo, el hombre religioso, tal vez mucha gente lo vio, porque dice la Biblia que cuando él se acercó, dice que había una multitud. Y cuando Jairo se acerca a donde estaba Jesús, la gente lo vio. Y lo vio como se postró, como se humilló ante Jesús. Y vio como Jairo rompió los protocolos. A él no le importó nada. Él iba por una necesidad. En muchas ocasiones, nosotros tenemos que romper los protocolos. Muchas veces nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello. Pero cuando alguien tiene una necesidad, uno va a hacer hasta lo imposible para poder resolver su problema, para poder resolver su conflicto. Jairo tenía una necesidad muy grande, pero ahora él estaba a los pies de Jesús. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tenía una fe que si Jesús iba con él, ponía sus manos sobre su hija iba a ser sana. Jairo había declarado con su boca que su hija iba a ser sanada si Jesús ponía la mano sobre ella. En muchas ocasiones nosotros debemos confesar con nuestros labios de que Jesús puede hacer un milagro en nuestras vidas. No importando cuál sea la situación en la que tú estés pasando, Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Y dice la Biblia, en el versículo 24, fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaba. Cuando tú llegas a Jesús, cuando tú te acercas a Jesús, nunca de los nunca vas a de su boca oír un no, sino Él va a acceder a tu petición. Jesús siempre va a acceder a tu petición. Cuando tú te acercas a Jesús, Él accede a tu petición. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué no recibo esto? ¿Por qué no recibo aquello? ¿Acaso te has acercado a Jesús?
Jairo sabía que en Jesús estaba la respuesta. Y dice la Biblia que Jesús aceptó y fue con él. Lo más asombroso era que Jesús iba caminando junto a Jairo. En estos tiempos que estamos pasando, debemos permitir a Jesús que camine con nosotros. Cuán difícil es caminar este tiempo de COVID, este tiempo de cuarentena, cuán difícil es caminar solos. Pero si caminamos con Jesús, la vida es diferente. Punto número 2. Jesucristo le estaba enseñando a Jairo algo importante. Punto número 2. No tengas miedo. Cuando Jesús te dice a ti no tengas miedo, también te lo está diciendo a ti. Me llama muchísimo la atención las veces que aparece en la Biblia la palabra no tengas miedo, no temas. Esa palabra aparece 365 veces. ¿Coincidencia? Hay un no temas para cada día del año. Jesús sabía, Dios sabía que cada día iban a llegar temores a nuestras vidas, pero para cada día Dios te dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Jairo iba caminando con Jesús y en el trayecto del camino, en el versículo 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. En el trayecto que Jairo iba con Jesús a su casa a ver a su hija, la prioridad era la hija de Jairo, pero en el trayecto una mujer aparece en escena. Una mujer la cual tenía una enfermedad que había sufrido ya hace 12 años. La misma edad que tenía la hija de Jairo, 12 años, era una niña todavía. La misma edad, ese tiempo, ese lapso de tiempo, 12 años, también esa mujer había sufrido de ese azote, de esa enfermedad. Y esta mujer pensaba que si tan solamente tocaba su manto, iba a ser sana. Y en el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Sigue diciendo, porque decía, si tocare tan solamente su manto, será salva. Fíjate, igual que Jairo. Jairo decía, si tú vas y tocas a mi hija quedará sana. La mujer decía, si tan solamente toco su manto, quedaré sana. Lo mismo estaba confesando con su boca. Si tú y yo confesamos, si tan solamente creo en Dios, mi problema va a ser solucionado. Si tan solamente oro a Dios, si tan solamente clamo a Dios, mi problema va a ser resuelto. Si tan solamente le entrego mi vida a Jesús, mi vida va a cambiar. Si tan solamente hago esto, tu vida cambiará. Y Jesús le estaba mostrando a Jairo que así como él tenía una necesidad, hay muchas personas que tienen necesidad. Tal vez la inquietud de Jairo era que Jesús llegara rápido a su casa para que tocara a su hija, mas sin embargo Jesús se detuvo por una mujer. Jesús se detuvo por una mujer. En el trayecto Jesús se detiene. Tú le has pedido algo a Jesús y Jesús te dice no tengas miedo y Jesús va en camino. Va en camino, tu petición está en camino, tu respuesta está en camino, algo está a punto de suceder. Cuando nosotros pensamos y decimos que ya nada tiene solución, hay alguien que tiene la última palabra. Y Jesús te dice, no tengas miedo. Fíjate, había un hombre que tenía
una niña había pasado una situación difícil. Su esposa había fallecido y era una tarde lluviosa, de tormenta, cuando de repente se va la luz. La niña lo abraza a él y le dice, su papá, no tengas miedo, hija. La niña responde, yo no tengo miedo, porque estoy con mi papi. El hombre se empezó a secar sus lágrimas y dijo, tienes razón, hija, yo tampoco tengo miedo, porque mi papi está conmigo. En esta situación, en este lapso de tiempo, en lo que estamos viviendo, si estás atravesando alguna enfermedad, algo en tu economía no está bien, estás atravesando algo fuerte, Jesús te dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, voy en camino, la respuesta viene en camino. Jairo estaba a punto de conocer a Jesús realmente como su sanador. Y la Biblia nos sigue diciendo, cuando la mujer había tocado y había sido sana por la fe que tenía, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y el punto número 3 que quiero compartir contigo es, cree solamente. Cree solamente. Jesucristo no está pidiendo dinero, no te pide tu dinero. Jesucristo lo que te pide es tu corazón. Y te dice, tan solamente cree. Él no te pide que te vayas de rodilla hasta cierto lugar para que Él pueda hacer la obra en tu vida, para que Él pueda resolver tu problema, para que Él pueda sanar tu enfermedad. Él no te pide eso. Él solamente dice, solamente cree. Y dice la Biblia que mientras estaba pasando todo esto, en el versículo 35, mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? La noticia que nadie quisiera recibir había llegado a Jairo, pero Jairo era diferente porque Jairo estaba al lado del dador de la vida. Él no sabía lo que iba a hacer Jesús, pero había visto lo que había hecho ya con otras personas. Le dice, no molestes al maestro, ya no lo molestes más. ¿Sabe? Difícil es cuando la gente ya no cree. Cuando la gente no cree, cuando alguien ha perdido las esperanzas, es muy difícil, es muy complicado. Y dice la Biblia que en el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Independientemente de la enfermedad, independientemente de la situación en la que estaba, independientemente de lo que el mundo creía, Jesús le dijo, no veas lo que ven tus ojos. No veas lo que hay a tu alrededor. No veas lo difícil que está a causa del COVID. No veas lo difícil que está a causa de la enfermedad. No veas eso. No temas, tan solamente cree, porque yo estoy contigo. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús da una palabra de esperanza y te dice, no todo está perdido. No está perdido. No está perdido. Cuando la gente le decía a Jairo, ya no molestes más al maestro porque ya todo está terminado, Jesucristo le dice, o sea, ¿por qué se espantan? No todo, la niña solamente duerme. Nosotros pensamos que Jesús llegó tarde. La gente pensó que Jesús llegó tarde para poder sanar a la niña. Como ya estaba muerta, ya no se podía hacer nada. Muchos piensan que Jesús a veces se tarda. Muchas veces, tal vez tú estés pensando que Dios se tardó en llegar. Quiero decirte,
que Jesús nunca de los nunca llega tarde. Él llega justo en el momento en que más lo necesitamos. Nosotros hemos escuchado y sabemos por la naturaleza que cuando está a punto de amanecer es la parte más oscura del día. Cuando está a punto de amanecer es cuando está más oscuro. Eso significa que va a amanecer. Ahora, Jesús te dice, no tengas miedo, tan solamente cree. Cuando Jairo vio todo este cuadro, dice que la gente se empezaron a burlar de él. Al igual que en estos tiempos, la gente se sigue burlando. La gente se sigue burlando porque tú crees en lo que los demás no creen. Tú le crees a un Dios que hace milagros. Creemos en un Dios que hace milagros sobrenaturales. Lo creemos porque lo hemos visto, porque lo hemos vivido. La gente se burlaba de Jesús. Y la gente se va a burlar de ti porque tal vez diga, tu problema ya no tiene solución, tu enfermedad no tiene cura, pero tú puedes decirle, yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra y mi problema tiene solución y mi necesidad tiene solución. Jesús dice que tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Levantó a la niña, todos llenos de asombro, porque la que estaba muerto vivía. Ahora sale la niña, las demás gentes escandalizadas y se dieron cuenta que el dador de la vida estaba ahí. Y Jairo pudo comprobar y pudo conocer a Jesús de una manera personal. Yo te invito, no importa lo que estés atravesando, Jesús está contigo. Y lo que sea imposible, lo que el médico haya dictaminado que esto es imposible, que quedan tantos días de vida, que no hay vida, Jesús dice, hay vida, hay una esperanza para ti. Donde quiera que te encuentres, yo te invito a que cierres tus ojos y pidas a Dios una vez más. Como lo hizo Jairo, tú puedas acercarte a Dios. Y este es el momento, este es el tiempo que Dios preparó para un encuentro contigo. Te pido que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Amado Dios, me acerco a ti, así como lo hizo Jairo, en el nombre de Jesús. Quiero que estés a mi lado, en medio de este problema que estoy pasando, en medio de esta enfermedad, en medio de esta aflicción. Yo quiero que vayas conmigo. Yo creo que tú puedes hacer un milagro en mi vida, así como lo hiciste con la vida de este hombre, la puedes hacer también en mi vida, en mi familia. Yo creo en ti y creo que tú estás conmigo y me ayudarás a salir de esta situación. En el nombre de Jesús, amén. Has tomado una muy buena decisión, el pedirle a Jesús que esté a tu lado, el pedirle a Jesús que vaya contigo. De ahora en adelante, trata que siempre estés al lado de Jesús, porque si estamos con Él, nada nos podrá pasar, porque Él es el creador de la vida. Él es el único que nos ayudará a atravesar esta situación. Te invito a que sigas confiando en Dios, a que sigas leyendo tu Biblia, que te sigas conectando con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Creemos que Él nos vuelve a levantar. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Te invito a que sigas este canal
y te suscribas para que también puedas recibir más prédicas y sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga.